Lo tengo a Javier Milei, que ya voy a charlar con él en un ratito. Javier, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Pablo, buen día, Doc, y buen día a quienes estén contigo en el piso. Acá estamos en la mesa. Gracias por atender tan tempranito. No, por favor. Yo me levanto a las 6 de la mañana. No, ya sé. Mis hijos me reclaman a las 6 de la mañana. Sí, los pequeños, los pequeños gigantes que tenés ahí. Exactamente. A ver. Sin ánimo de alterar tu ánimo, custodiando tu inteligencia emocional, me escuchás bien, ¿no? Lo que te estoy diciendo. Sí. Quiero compartir con vos algo que nos horrorizó. Ayer lo sacó al Bebo, por eso ya le dije al Bebo, no te vuelvas a calentar con esto, vamos a escuchar una explicación técnica. Ayer Kicillof, en un acto de sincericidio monumental, se desnudaba ante sus votantes, ante los ciudadanos de la provincia de Buenos Aires, sobre la obra pública, y este es su concepto sobre la obra pública. Lo digo sin ningún prurito, es decir, que hacemos cosas que no son rentables. Nosotros no tenemos la calculadora y analizamos un balance. La verdad es que esta obra es inviable. Sé que esta obra no se va a pagar con el consumo de las familias y los y las bonaerenses que van a usar el gas de red. No se va a pagar. Sé que esta obra es deficitaria. Sé que esto da pérdida y sé que por eso no lo hace ningún privado ni lo va a hacer nunca ningún privado. Describime esto que escuchaste, Javier. Bueno, es una nueva demostración de que Kicillof es un ignorante, que verdaderamente haber recibido el título y los honores que recibió con su título deja en claro que hay algo que no está funcionando bien en el sistema educativo, que tiene mucho más de adoctrinamiento que de enseñar, por decirlo de alguna manera. La barrabasada y la bestialidad que dijo, sin saberlo él, siendo un keynesiano, se terminó arrodillando y rindiéndole tributo a Milton Friedman, porque en el fondo Milton Friedman, que decía, vos tenés 4 formas de gastar, vos podés gastar la tuya o la de otros, la podés gastar en vos o en otros. La mejor forma de gastar es la tuya en vos mismo. ¿Por qué? Porque vos sabés lo que te costó ganarla y vos sabés bien lo que querés. Después vos podrías gastar la tuya en otros, vas a minimizar el costo. Cuando vos gastás en vos, la de otros, despilfarrás, entonces ¿cuál es la peor forma de gastar? La de otros en otros, que es lo que hace el sector público. O sea, no existe el estado de bienestar, es un oxímoron, es una contradicción en sus términos y siempre todo lo que hace lo hace mal. Eso lo digo por definición. Lo que hace Kicillof en eso es dejar explícito y que a él no le importa. Lo que él no se da cuenta es que si esa obra no la hace el privado, entonces en rigor no debería existir. Y él está utilizando el monopolio de la violencia, el aparato represivo del Estado, con el cual recauda impuestos, para gastarlo en algo que la gente no quiere, y a él ni siquiera le importa. Es decir, entonces habría que preguntarle, ¿y entonces a quién le importa gastar algo que verdaderamente genera tanta pérdida de bienestar? Porque si vos tenés niveles de pobreza como en Argentina, que están claramente arriba del 40%, vamos a ver cuando se actualicen los números a la luz de las tasas de inflación que estamos mostrando en Argentina. Entonces vos decís, tenés un problema tan grande y vos te vas a dedicar a despilfarrar recursos. Y bueno, o sea, qué sé yo, bueno, los ¿sabés recursos qué? son escasos. ¿Sabés qué me decían también otros amigos con los que charlaba ayer sobre esto y me escribían incluso apuntándome sobre la barrabasada? Es que también esconde algo, Javier, que en algún momento esto se va a tener que revelar, gobierne quien gobierne. Una obra pública, cualquiera sea, necesita un estudio de prefactibilidad, porque efectivamente cuando vos presentás un financiamiento de una obra pública ante un organismo internacional, ante un banco de fomento, la obra pública se amortiza de otra manera, tiene un sistema de amortización, y esto, bueno, los economistas profesionales lo saben, salvo Kicillof. No podés comparar, digamos, la rentabilidad de cualquier actividad privada con una obra pública que emprende el Estado. Y eso, más allá de la burrada de Kicillof, también es un problema en la Argentina, donde se hace obra pública
yo creo que Kicillof comete un sincericidio, pero que se extiende más allá de Kicillof, ¿no? Se gasta, se despilfarra en obra pública que no termina sabiendo exactamente para qué o cómo será su costo de amortización o el beneficio que va a terminar llevando a determinados sectores de la sociedad. A ver, vamos a ponerlo vamos a acomodar la discusión. Si vos te fijas, yo de hecho lo hice durante la campaña y lo he explicado, y obviamente no entra en la corporación política, no entra, que yo hablé del sistema de iniciativa privada de la chilena. Sí, ya o sé, sea, replicar el sistema de iniciativa privada de la chilena con algunas mejoras que hicieron los peruanos y los suizos respecto a darle más factibilidad. Es decir, dentro de cuando en mi trabajo en el sector privado que tenía antes de ser diputado, nosotros habíamos hecho un proyecto que era el del corredor bioceánico Aconcagua, un túnel de baja altura en la cordillera de los Andes de 52 kilómetros. sí. Y, o sea, estábamos hablando de una obra de cerca de 11.000 millones de dólares. Y vos cuando, por ejemplo, primero tenés que hacer los estudios, o sea, yo recuerdo que en esos estudios se gastaron cerca de 40 millones de dólares. Claro, claro. Justamente para cuantificar la prefactibilidad. Exacto, exacto. Y después hay otra parte que vos ahí lo mencionaste al pasar. Por ejemplo, en Chile, cuando hacen estos proyectos, hacen lo que se llama una evaluación social de proyectos, que tiene otra caracterización y tipificación de un proyecto para considerar no solo los beneficios del sector privado, sino también, digamos, qué tipo de externalidades y efectos positivos causa sobre el resto del funcionamiento de la economía. Entonces, la realidad es que mientras que del otro lado de la cordillera vos ves un sistema donde se lo pone en manos del sector privado, que funciona, ¿sí? Y que obviamente es un sistema diseñado para no robar, y además que esto es muy importante, esto se desarrolló durante lo que fue el periodo de los Chicago Boys, ¿sí? Porque justamente no tenían plata para invertir el Bucci, Estado y el ex, claro, el ex ministro. Sí. Entonces, y ahí queda lo que hacías. Vos tenías esto que te permitía que se hiciera la obra pública, pero sin que la pagara el Estado, o sea, y eso permitió que, bueno, se hicieran un montón de proyectos de infraestructura. O sea, no hay una ruta que esté hecha por el Estado en Chile, y si te puedo asegurar que vas por la ruta de Chile, y decís, wow. No, entonces, claro, yo entiendo, yo sé perfectamente cuál es tu idea si vos fueras, digamos, si llegaras al gobierno, cuál sería, por dónde encararías, ¿no? Todo lo que pueda hacer el privado, que lo haga el privado, ¿no? Primero que intentar a través del privado, eso lo conozco perfectamente. Mi alusión era a la obra pública que sostienen que tienen que hacer aquellos que no piensan hoy, digamos, tan acentuadamente como vos, que la tarea tiene que hacerse solo por el privado. Pero te quiero cambiar de tema porque lo que me interesaba era digamos, desnudar esta lógica absolutamente, prehistórica, o en todo caso, de una ignorancia proactiva de Kicillof. Contame ¿Cuál es el punto, Pablo? Sí. Que ese despilfarro no pega en su bolsillo. Exacto. Es decir, entonces él se puede dar el lujo de insultar a todos los argentinos porque el bolsillo que sufre eso no es el de él. Tal cual. De hecho, digamos, después él tendría que tratar de explicar por qué está a favor del despilfarro de recursos cuando vos tenés 40% de pobre o camino a 50. Bueno. Esa es la parte delicada. Entonces, y él está diciendo, no me importa, o sea, y encima es economista. Tuviste un encuentro concitaste la atención de muchos economistas en un evento. Allí estuvo conduciéndolo nuestro compañero en el Broadway. Y amigo en el Teatro Broadway, Manu Adorni, Sturzenegger, Cavallo, juntaste a los popes del pensamiento económico liberal. Tu idea, a ver, en un día en que vamos a conocer la inflación del mes de agosto, ¿se puede bajar la inflación cómo? Absolutamente, pero no teniendo Banco Central. O sea, Argentina ya demostró que no puede tener Banco Central. La historia monetaria argentina te muestra que Argentina
no puede tener Banco Central, porque la política lo termina usando para estafar a la gente. A ver, antes de que tuviéramos Banco Central, nuestra inflación era del 0,9% anual. Hoy festejarían si fuera mensual eso, ¿no? Igual sería alto. Cuando se creó el Banco Central, que era mixto, en esos primeros 10 años la inflación saltó al 6%, o sea, se multiplicó fuerte. Después lo nacionalizamos en el 46. Hasta el 91, esa inflación fue del 250% promedio. Tuvimos 2 hiperinflaciones sin guerra, le quitamos 13-0 a la moneda, destrozamos 5 signos monetarios. Después vino la convertibilidad. Esto es muy importante porque la inflación promedio de la convertibilidad fue 9%, pero se concentró en los primeros 2 años, que es cuando vos reacomodás la economía y venías de 2 y tal, entonces... Así es. Pero después, a partir de 1993, Argentina fue el país con menos inflación del mundo. Argentina en el año 97 creció con deflación. No solo eso. Después, cuando el fisco se quedó sin acceso al financiamiento externo y se le cerraron todos los mercados de deuda porque no ponían las cuentas fiscales en orden, ¿qué hicieron? Rompieron la regla monetaria y nos dijeron, bueno, esta vez va a ser diferente. ¿Y cuánto fue la inflación? En el primer periodo del régimen K, 9, en el segundo 20, después casi 30, con Macri 41. Hoy la inflación viene viajando a niveles del 100%. Entonces, digo, está claro que vos no le podés dar a un político argentino que es un gastador compulsivo, que es un ladrón serial, sí, que es un adicto al gasto público, la maquinita de imprimir billetes, porque lo que va a hacer es que va a llenar la canasta de inflación. Hacen siempre lo mismo. Te lo voy a hacer bien maniqueo. ¿Recuperar la moneda con un plan de estabilización o dolarizar? No, yo soy partidario de eliminar el Banco Central. Lo más probable es que cuando elimines el Banco Central, la moneda que elijan los argentinos sea el dólar, o sea, con lo cual vos vas a tener que hacer ese ejercicio de liquidación del Banco Central en dólares, que es lo más probable. La última que te pido. Yo sé que es muy complicado para desayunar esto que te estoy ofreciendo. El menú que te ofrezco es complicado. Primero te hice escuchar a Kicillof, ahora te hago escuchar a Alberto Fernández explicándole nuestra inflación a los españoles. Escuchalo. Nosotros hace más de 15 años tenemos una inflación de 2 dígitos. Uno puede decir, bueno, entonces la inflación aumentó en la Argentina un 90%. Pero si uno piensa que España saltó de no sé de cuánto a 8. Estados Unidos saltó de 1 a 10. Pensemos en Estados Unidos, salta de 1 a 10. 900% de inflación tuvo. Entonces, hay un momento muy excepcional que está viviendo el mundo. Cuando estuve en la reunión del G7, yo traté de llamar la atención de los países europeos y traté de explicar que la guerra no era una guerra entre OTAN y Rusia, sino que era una guerra global. ¿Qué te produce escucharlo al presidente? Mucha vergüenza, porque esa persona se supone que nos está representando frente al mundo diciendo barbaridades. La verdad es que la única forma que encontró el mundo en bajar la inflación fue reconociendo su naturaleza monetaria. Es que la inflación es siempre en todo lugar un fenómeno monetario causado por un aumento de la oferta por encima de la demanda. El mundo en realidad tiene inflación por culpa, yo te lo voy a decir así, bien, por todo, digamos, o sea, la Organización Mundial de la Salud y todo la concatenación de errores tremendos que tuvieron en el cómputo de cuándo entraba y cuándo salía el COVID y todas esas cosas. Porque cuando se generó el terror que se generó, eso generó un aumento, en los países desarrollados, un aumento muy fuerte de la demanda de dinero, porque la gente cuando se asusta en los países serios, demanda dinero. En ese contexto, al aumentar tanto la demanda de dinero, vos tenías presión deflacionaria. El mundo, de hecho, tenía presión deflacionaria durante la pandemia. Sí. De hecho, países como Hong Kong, que tienen sistema de caja de conversión, terminaron con 3% de deflación. Ecuador terminó con deflación. Panamá terminó con deflación. Entonces, la pregunta es, ¿qué es lo que hicieron los bancos centrales para evitar la deflación? Emitieron a mansalva. ¿Qué es lo que pasa? Una vez que se te terminó la pandemia, o sea, se te cayó la demanda de dinero, los bancos centrales estaban expandidos, que te quedó el exceso de oferta de dinero y ahora te está pegando y te está reventando, y es lo que vos estás viendo, y entonces hay bancos centrales como el de Estados Unidos que están más agresivos
Sí, en lo que tiene que ver con el rescate del dinero, en sacar el dinero de la economía, y hay otros más laxos, como el caso del Banco Central Europeo. Pero a nadie se le ocurre, digamos, negar la naturaleza monetaria y la inflación. Es más, esa burrada que dice Alberto Fernández de que porque básicamente le está echando la culpa de la inflación a lo que pasa en el sistema energético. Suponete lo siguiente, voy a hacer un poco de docencia, que me tomo se me acaba el tiempo, pero hacelo rápido, sí, dale. Pero por eso, suponete que tenés dos bienes, el bien A y el bien B. Por alguna cuestión, se controla la oferta, lo que fuera, el bien A se va a las nubes. Pero vos no querés dejar de consumir el bien A. ¿Qué va a pasar? Vas a gastar más en el bien A. Por lo tanto, vas a gastar menos en el bien B y vas a tener deflación en B. Entonces, no vas a tener inflación, salvo que vos emitas dinero. Y eso es lo que no quiere reconocer. ¿Sabe lo que estamos pagando? El desastre de los 2 primeros años de la gestión de este gobierno, que emitió 11 puntos del PBI. Listo, basta. Te mando un abrazo, Javier. Gracias por la charla. Abrazo gigante, Pablo, y saludos a todos los que están ahí contigo. Te mandan un saludo. Chao.